Bienvenidos, queridos, a esta segunda clase del curso de Introducción a la Máquina de Tarot de la Terror. Hoy vamos a pasar por un tema que nombré para esta clase como la meta-referencialidad, ¿sí? Es una manera de decir, o hablar, o tocar en el tema del hermetismo o de los circuitos cerrados o de las enseñanzas cerradas, en contrapartida a las enseñanzas abiertas y plurales y más que van tocando otras mancias. Es eso, ¿no? Y obviamente la máquina es una herramienta esotérica que bebe de muchos lugares culturales, ¿no? Entonces lo que tenemos es puesta en su imagética una referencia a esa década de 80 y 90 que habíamos nombrado y usa esas imágenes para representar al tarot. Entonces tenemos un juego obvio de la máquina que está siempre hablando de otras personas o de otras situaciones o de otros lugares para hablar del tarot. Como había comentado también, me parece que el tarot siempre hace eso porque me parece que no existe ninguna mancia que sea completamente hermética o cerrada. Porque en ese punto la meta-referencialidad también puede estar hablando de cómo mazos anteriores que habíamos visto en sus raíces, ¿no?, de la máquina, como el del libro de Thoth o el tarot de Pixie, mucho más que el de Marsella, también hacen conjunciones con la cábala, con la astrología muy fuerte, ¿no?, que es algo que también vamos a empezar a ver también cuáles son las resonancias astrológicas que tiene el mazo, ¿no?, a través de esa visión. Entonces cuando estamos leyendo el tarot, a mí me parece que nunca estamos haciendo un ejercicio hermético, por más que yo sé que hay mucha gente que dice que el tarot, para leer el tarot nada más que tenés que mirar las cartas, ¿no? Me parece que eso es verdad. No soy contra esa visión de que para leer el tarot hacen nada más que tenés que tener la visión y mirar lo que te hablan las cartas en aquel momento que las desplegás a través de una pregunta. Pero el tarot tiene entradas y puertas que van abriendo, es como si fuera una mansión en donde vamos entrando y cada puerta que vamos abriendo nos va llevando a un nuevo cuarto con otras puertas, con otras vibras, con otra luz, con otro sonido, con otras cosas que nos van trayendo información, ¿sí? Entonces, por más que en vez de tomarla como una máquina pictórica que nos muestra una foto y tenemos que analizar la foto de la manera más objetiva posible, y eso es benéfico para una lectura, a mí me gusta siempre, porque creo que esa manera es la manera que entramos al tarot, ¿no? Cuando entramos al tarot, ¿qué es lo que hacemos? Repetimos lo que sabemos y tratamos de ganar cierta libertad en eso de no voy a decir lo que sé, voy a hablar nada más de lo que veo. Pero el acto de ver es siempre un acto memónico y creativo, ¿sí? Y en ese sentido, cuando tenemos más entendimiento de las arcanas y las vamos profundizando en su individualidad y en su pluralidad, en su conjunto, en su relación, vamos ganando un poco de entendimiento. ¿Y qué es lo que vamos ganando? Vamos ganando palabras y vamos ganando frases para poder construir mejor nuestras lecturas. Porque a mí me parece que también estamos entrando en un punto que es clave en este curso, que es un curso que está centrado en una lectura personal, ¿sí? Para mí la máquina, si la usamos como una baraja o un mazo de tarot, va a funcionar mucho como cualquier otro mazo de tarot, ¿sí? Entonces va a depender de lo que otras personas hayan dicho, va a depender mucho de la historia del tarot, va a depender de nuestra historia en el tarot para que la podamos usar para leer. Pero a mí me parece que la gran potencia de la máquina sirve en esa referencialidad, para poder entendernos. Entonces yo veo a la máquina como una gran herramienta esotérica en ese sentido, más que oracular o del tarot. A mí me parece que yo veo el tarot como esa herramienta que sirve para conocernos. Y profundizar en las arcanas sirve para profundizar en nuestro entendimiento, ¿sí? Y esa referencialidad a otras mancias, a otras cosas, es algo que es hecho en todo el mundo todo el tiempo. Los sistemas herméticos no funcionan, entonces que yo haya nombrado la meta referencialidad a esta clase es como
mojar lo que ya está mojado, pero es también traer a conciencia de que estamos siempre buscando referencias para actuar y nombrar y crear esas narrativas que estamos construyendo. Narrativas que, vale decir en este momento también, tienen una tensión discursiva, ¿sí? O sea, estamos siempre creando narrativas, pero las narrativas también existen en un campo para fuera de la realidad, ¿no? Tienen un punto de conjunción, nuestras narrativas tienen un punto de conjunción con la realidad compartida, y tienen un límite, o sea, hay un lugar en donde las historias y las narrativas adentran en el mundo de la fantasía, y hay muchas que son concretas y viven en una realidad un poco más cruda, digamos, ¿no? Pero no me interesa saber cuál es mejor o cuál es la que es más valiosa. Me interesa que sepamos que al crear narrativas tenemos también la posibilidad de crear narrativas que no estén ancladas en una realidad, por más que eso también sea difícil, porque estamos siempre referenciando lo que conocemos, ¿no? Entonces es un acto de transitar lugares más que encontrar verdades, ¿sí? En esa referencialidad. Bueno, abro la máquina de vuelta y ahora vamos a empezar a nombrar, y yo voy a hacer el primer camino, que normalmente lo hago, que es también entrar en lo que sería la explicación de los elementos, ¿sí? Que es algo que tenemos que ver también en esta clase. Pero empecemos por nombrar las referencias que están puestas a esa realidad exterior en la máquina de tarot. Si empezamos con la loca, y me gustaría que en este momento, no sé si lo dije en la clase pasada, me gustaría que tuvieran su mazo, ¿no? Porque yo estoy haciendo lo más cruda posible esta explicación para no estar bombardeando con imágenes, sino que traer la crudeza para que podamos escuchar, y también al tocar y tener el mazo presente o escribir o tener organizar de manera orgánica lo que estamos viendo, ¿sí? La loca. La loca es Tippi Hedren, y Tippi Hedren es una actriz que trabajó con Hitchcock, es ahí que empezó con Pájaros. Es conocida porque es una activista de los derechos de los animales. Trabajó en un montón de otras películas. Tiene un lineaje ahí hollywoodiano. Pero esta lámina primera, la loca, hace una referencia a una foto que le hicieron a Tippi Hedren una vez que fueron a su casa, y ella vivía con grandes felinos, ¿no? Tenía un matrimonio con otra persona que en algún momento en su historia estuvieron filmando en Kenia, si no me engaño, y conocieron la situación de los grandes felinos en África y quisieron hacer algo, y hicieron dos cosas. Primero, hicieron una película que tardó 11 años en hacerse, Roar. Después vamos a poner las referencias ahí para que naveguen por internet. Y la otra cosa es que trajo estos grandes felinos para vivir en su casa con ella y su familia. Entonces, cuando visitabas la casa de Tippi Hedren, lo que hacías era adentrar en un territorio bastante hostil, entre comillas, y peligroso, porque estos grandes felinos vivían diariamente con estas personas. Y el reportero o la reportera que fue a hacer esta materia sacó estas fotos tan tranca como la vida cotidiana misma de esta persona, en donde un tigre realmente le entra por la ventana de su casa. Claro que esto también es actuado en algún punto, pero es interesante ver cómo Tippi Hedren, después de muchos años viviendo de esta manera, se dio cuenta de que eso era una locura, ¿no? En este momento que está plasmado acá, eso es parte de su cotidiano, no ve ningún problema, es lo que está actuando normalmente, es lo que está poniendo en el mundo. Y después de muchos años, en otras entrevistas, ella dijo que esto era un absurdo, que creó a sus hijas en un ambiente donde podían morir a cualquier momento por la acción de estos grandes felinos. Que, vale la pena decir también, los tigres son, como nos ven a nosotros, como presas, ¿no? Son de los pocos animales en la tierra que ven al ser humano como presas, porque están arriba de nosotros en la cadena alimentaria, ¿no? Entonces también el tigre, la tensión entre lo animal y lo humano, no es solo la animalidad que nos habita, sino que también esa predación, ¿no?
Y en el sentido de la predación, también tenemos que ver que el mazo de la terror o la máquina de tarot de la terror arranca con la loca, con esa idea puesta de un sistema o de una cultura patriarcal que es predatoria de feminidades, disidencias, también no solo el género, pero la raza. O sea, hay una situación puesta como fondo de tela de todo esto, que es la acción predatoria que tenemos entre nosotros, ¿no? Y esas jerarquías que se van formando, la tigresa en este punto como alguien que está arriba y nos ve a todos los humanos como carne y alimento, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo hice? Cuando yo buscaba, yo trataba de entender a la locura como eso, y yo tenía en la memoria esta imagen de Tippi Hedren, que hacía parte también de mi memoria creciendo con todo este bombardeo de imágenes culturales, ¿no? Entonces yo sabía que en algún punto había alguien que había vivido en su casa con grandes felinos, y eso me parecía un flash muy de la loca. Entonces tomar a Tippi Hedren y plasmarla acá es un acto que yo trabajé, pero la pluralidad de lo que esta imagen plasmada está acá va para más allá de mi intención también, ¿no? Supera mi intención. Entonces, Tippi Hedren. Arcana 1, la maga. La maga es, y ahí vamos a ver esa tensión entre la fama y el anonimato, de vuelta puesta, porque esta no es ninguna personalidad famosa. Esta es una niña anónima que está jugando. Lo que importa es que está jugando en la foto original, o de a donde esta arcana hace referencia, está jugando el juego de Pac-Man. Entonces Pac-Man sería un poco la entrada referencial a esta arcana. ¿Y por qué Pac-Man? Porque Pac-Man es un juego, primero, japonés, que viene a desatar una revolución en los arcades norteamericanos, y empieza a crear un lineaje tecnológico de los videojuegos y las consolas de juego, en esa relación Oriente-Occidente, ¿sí? Me interesa la relación Occidente-Oriente porque yo siempre la estoy trabajando en relación a la bomba atómica y el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Como la energía nuclear de la década de 20, 30, 40 viene formándose a través de un conocimiento científico militar que desencadena un bombardeo atómico, que es la única vez que se usa como armamento nuclear en una guerra, en ¿no? Estados Unidos y Japón. Ese eje Estados Unidos y Japón me interesa a mí para dialogar el Oriente-Occidente, las religiones occidentales, las religiones orientales, la mística oriental, la visión de mundo, ¿no? La cosmovisión oriental y occidental, y mucho más saliendo un poco de lo que es visible como el eje Japón-Estados Unidos, también el eje China, Rusia, Estados Unidos, la Guerra Fría en las décadas de 80 y 90, de cómo en algún punto cuando cae el muro de Berlín se declara una de las partes victoriosa, eso es el capitalismo ganando arriba del comunismo, crea una época en esos 80 y 90 de una aura de victoria que hoy sabemos que es decadencia de un sistema productivo predatorio, colonialista, imperialista, militar, ¿sí? Pero en aquel entonces era como, parecía que había una tensión que estaba disuelta, al mismo tiempo que hay tensiones nuevas que están siendo plantadas, ¿sí? Una de esas tensiones es la tensión electrónica, de la tecnología, y por eso Pac-Man, ¿sí? Entonces Pac-Man es importante como una referencia para entender el arranque de toda la máquina. Y la máquina habla de esas tensiones, además de traer también la noción de las tecnologías de control, que vengo repitiendo bastante, que voy a poner una referencia de Paul Preciado, de cómo la toma como también una tecnología o una sabiduría ancestral en contrapunto con la tecnología patriarcal, ¿no? También está eso, además de ser una máquina identitaria, ¿no? Yo soy
y eso es producto, lo que yo soy es producto de una maquinaria y de una tecnología y de una narrativa tecnológica que permite ciertas identidades. Bueno, algunos de los puntos claves de esta arcana ya los habíamos visto en relación con el tarot, eso es lo que está puesto. Pero en este momento me gustaría frenar un cacho las arcanas mayores y que veamos, porque yo nombré que esta era fuego y es regente de las arcanas menores, ¿sí? De las de fichas. Entonces paremos un poco a las mayores y veamos las arcanas menores, en este caso a las de fichas, ¿sí? Y vamos a pasar rápidamente por sus referencias, pero voy a tratar también de explicar de qué va cada elemento, ¿no? Entonces tenemos acá el fuego representado por una circularidad. Es muy obvia la referencia a una ficha, las fichas que pones en los fichines para poder jugar, ¿no? Te dan vida. Es el comienzo. Para mí también la maga, como nuestra conciencia, es lo que arranca nuestra vida, entonces es un deseo o un espíritu, porque el fuego también como espiritual puede ser algo que baja, una descendencia, una... ¿cómo se dice? Una inspiración, ¿no? Un fuego inspirativo, pero el fuego como el elemento primero, ¿sí? El fuego también para mí es violencia, como la violencia comparativa, porque los fuegos son comparativos, el arranque ariano, también eso tenemos que verlo también con sus relaciones. Siempre los elementos me gusta hacer las relaciones astrológicas, porque me parece que es una síntesis muy piola de lo elemental que tenemos en la astrología. Tiene que ver con las jerarquías, con los abusos, con el cuerpo, la sangre, la flema, la temperatura, ¿no? Tiene que ver con la pasión, tiene que ver con el sexo, obviamente, pero para mí todas las menores hablan de algún tipo de sexualidad, como hablan también de algún tipo de inspiración, como hablan de algún tipo de relación corpórea y mental, ¿no? Es como dan la tonalidad. El fuego te da un deseo y una pasión que es mucho más carnal, capaz, ¿no? Lo entendemos mucho más como un fuego de sexual. Jodorowsky ponerle a la alfombra siempre como la energía sexual creativa, entonces le hace un guiño a la creatividad también, ¿no? Como que la sexualidad es la fuente de nuestra creatividad. A mí, yo no estoy en acuerdo con esa idea. Para mí la fuente de la creatividad es la falta material, ¿no? El sexo es como, también es medio ciego porque busca reproducirse también. Entonces el sexo muchas veces, principalmente el fueguino, no está llevando en cuenta un montón de cosas conscientes, trabaja mucho en una inconsciencia. Es la pasión que te ciega, la libido pungente, y en eso están los territorios, el cruzar territorios, las invasiones son de fuego, ¿no? Las guerras son de fuego, los palos como los bastos, es como la más arcaica violencia hacia otros, ¿no? Pero también la autoviolencia, ¿no? Las faltas las violencias que perpetuamos con nosotros. Y para mí las jerarquías, el fuego es uno de los elementos jerárquicos, entonces están los mandos también, ¿no? Las organizaciones sindicales están puestas acá, las fábricas que producen la tecnología y su proletariado es el fuego que da temperatura y movimiento a esta máquina. Los motores necesitan del calor para girar, entonces la ignición de toda esta máquina, por más que sea eléctrica en este punto, ¿no? También está conectada con esos fuegos de la ignición, ¿sí? Y los motores tenemos que también tenerlos en cuenta porque van a ser, vamos a verlos en otros lugares también, ¿sí? Y a mí también me parece que las enfermedades de fiebres también están puestas acá como la falta, ¿sí? Este as de fichas siempre es algo más abstracto, ¿no? Entonces los ases en la máquina traen al elemento. Entonces acá tenemos a algo, una entidad, que viene a regalarnos esta ficha para que juguemos. Bueno. El 2, entonces los ases son anónimos, ¿no? Es como nada más que una mano. Este 2 también es anónimo, viene de una propaganda de un videojuego que es una consola. No es un flipper, sino que es una consola. Entonces nos trae la idea de que estamos adentro de casa jugando estos juegos, ¿no? Porque los flippers son algo de social también, ¿no? Vamos hacia un lugar afuera externo a mostrarnos y mostrar nuestras habilidades y jugar y mantener el high score, ¿no? Como estamos ahí en esa jerarquía.
Esto ya es más interior. Estamos en casa, porque esto también es un videojuego arcaico antes de del advento de la internet, donde podías conectar tu consola y jugar en línea. Esto es nada más que vos enchufás y jugás con la tele. La tele está presente acá como algo de una falta de control. La televisión siempre nos habla de la falta de control. Tenemos que acordarnos también que los flippers en algún punto usaban televisores, ¿no? Entonces el fichín, el arcade, tiene la televisión también como tecnología. Pero esta está desprovista de su gabinete, de su arte, ¿no? De esa visión social, está dentro de casa. Es una infancia, entonces estamos mostrando con este 2 de fichas que es un arranque del deseo. Esta persona o esta niñez está empezando a entrar en contacto con este elemento que le fue dado, con esta máquina, con esta ficha. Empieza a entender cómo funciona, ¿sí? Tenemos que fijarnos siempre en las menores, como tenemos que fijarnos también, pero es que las mayores no tienen el elemento, pero en las menores el elemento se hace presente. No es solo la imagética de algo, sino que el elemento se hace presente. Tenemos 2 fichas que están conectadas por una horizontalidad y tienen un elemento triangular que habla del fuego. Entonces es doble fuego, en equilibrio, es un comienzo, está tratando de nivelar y equilibrar ese nuevo deseo, ese nuevo arranque, ¿sí? No está exactamente de espaldas, sino que está como ahí en una posición medio torcida, arrodillada. Bien. El 3 de fichas es una figura anónima, pero lo que no es anónimo es el guante, el guante de poder de la Nintendo, ¿sí? Que era un accesorio que se vendía para... es un joystick, pero es como algo que te pones. Entonces ya estamos acá asimilando la tecnología, estamos poniendo esta máquina en cuerpo, estamos transformándonos en cyborgs. La tecnología nos empieza a invadir y empezamos a ver con este camino, con el 3, con la materialización de la tecnología, de que la tecnología no es siempre externa, sino que la tecnología también es interna. La empezamos a integrar con nuestras narrativas de vida y hace parte de nosotros la tecnología, tanto que la usamos como una extensión de nuestro cuerpo. Entonces esta figura que antes el 2 no hablaba, sino que el 2 está en la tele, el número está en la tele, el 3 es esta persona que la habla, es otra niñez. Entonces esta niñez ahora gana poder, ¿sí? Y en eso yo voy a decir que el mazo de Crowley me ayudó mucho, como lo había dicho en la primera clase, a poner o pensar imagéticamente a estas arcanas, ¿sí? Porque Crowley, ponele al 3 de bastos de su mazo, le llama poder, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería una imagen de poder con todo esto que estamos hablando? Bueno, acá está el 3 de fichas. Las 3 fichas arriba se empiezan a organizar y ahora no tienen el elemento, sino que tienen direccionalidad. Y la direccionalidad es ascendiente, ¿sí? Entonces estamos buscando algo superior. Poder, inicio y todo eso. La máquina viene a proponer una visión extra, ¿sí? Yo no estoy hablando de lo que significan las arcanas, sino que estoy hablando de la extensión posible al entendimiento de las arcanas, ¿sí? No estoy hablando que descubrí qué es lo que significan las arcanas, sino que descubrí que también hablan de esto, además de lo que los autores y otros autores, hablan sobre las arcanas, ¿sí? Y para mí hay arcanas menores que tienen una potencia personal y hablan de cosas que me son muy importantes, y entonces yo las considero también no como arcanas llave o sellos, pero como portales o arcanas que son importantes en la máquina. El 4 de fichas es la primera arcana menor que es importante que veamos. ¿Por qué? Porque habla de una relación. Entonces lo que antes era individual, como una relación con el elemento del fuego, ahora es relacional. Esa pasión se ve plasmada en la arcana y es una relación lesbiana, ¿sí? Entonces son 2 feminidades que están acá relacionándose, jugando a la máquina, pero tienen una sensualidad. Entonces para mí es una arcana de lesbianismo y de identidades lesbianas, porque la identidad también hace parte de la maquinaria, ¿sí? Entonces el poder de la identidad disidente está acá, y estas fichas forman un cuadrado que para mí es el fuego en el altar. Yo nombro a esta arcana como el fuego bien puesto en el altar. Hay un susurro del 4, entonces que se hable
significa que hay una cierta autoridad en este proceso, más que una intuición o algo que se viene de afuera, hay una voluntad en nombrar esto, ¿sí? Es una figura anónima de vuelta, y esto está más por el lesbianismo, por ese fuego en el altar, que por la tecnología, pero por las identidades. El 5 de fichas es una referencia a Mortal Kombat, y de vuelta entonces estamos nombrando alguna referencia directa. Esta es una propaganda de Mortal Kombat. La propaganda también está en el fuego, no es solo aire, pero también es fueguina. La propagación rápida de ideas, como un fuego de los arbustos que va quemando y propagándose rápidamente, ¿sí? Es una idea de conflicto que está puesta acá. Del videojuego salen dos personas que van a atacar a las niñeces que estaban jugando, ¿sí? Entonces la máquina identitaria empieza a ganar cuerpo y se pone afuera. Entonces ese flujo tecnológico que venía hacia adentro con el poder, introyectándonos la tecnología, ahora se ve como vibrando hacia afuera. La tecnología gana cuerpo en el mundo. Este cyborg tiene acción, ¿sí? O este androide tiene acción en el mundo. Pero es una violencia, es una pelea, es una medición de quién es más fuerte, ¿sí? Y es una lucha desigual en este caso, porque hay una tercera identidad que está luchando para acá contra estas dos niñeces. Entonces sería un juego desigual de 3 contra 2. Hay una idea de derrota. Para mí los 5 siempre son arcanas tensionantes. Son como crisis en los elementos, ¿sí? Entonces vamos aprendiendo ciertas cosas. En los 5 vemos una crisis. Esta crisis es una crisis violenta. Vemos que las fichas ahora nos muestran una direccionalidad descendiente. Lo que antes estaba ascendiendo, también desciende. Entonces lo que antes estaba para adentro, ahora está para afuera. Entonces hay un cambio de flujo de todo esto, y eso causa desconfort, porque el fuego normalmente no está muy piola con cambios, ¿sí? Es su deseo, y cualquier percance o cualquier problema, el fuego tiende a extinguirse. Digamos, ¿no? Tampoco es así, pero bueno. Y después de la crisis, los 6 normalmente hablan, porque también tenemos que ver que numerológicamente yo las leo medio así. Los haces son la plenitud. El número 2 habla de una gestación, pero eso conectándolo con la papisa también, ¿no? Tenemos que ver esa relación que tienen. Los 2 son medio que una gestación o una bifurcación primera. Los 3 son materialización. Los 4 traen una estructura. Los 5 crisis, los 6 una superación de esa crisis, ¿sí? Cada elemento va a tener una relación con eso, ¿no? Entonces hay un elemento, el fuego, bien cuidado en el altar, se siente bien. Capaz el agua, enmarcada, en un lugar parada, empieza a pudrirse, ¿no? La tierra, en un cuadrado, empieza a sentirse re bien y empieza a condensarse, extra condensarse, ¿no? Y el aire cerrado, capaz también trae una cierta paz, pero puede traer también una cierta inacción mental también, ¿no? Un lugar de no pensar nada. O sea, tenemos que ver también que las estructuras numerológicas están también dictando qué es lo que sucede a través del elemento, ¿sí? Me interesa más que tengamos esa concepción de que las cosas se van juntando, que nos memoricemos, los 5 son siempre crisis, los 6 son victoria, los 4 son estructura. Es como, dale, pero cada elemento se relaciona con esa estructura molecular de alguna manera, ¿no? Los elementos no reaccionan de manera igual. Bueno, el fuego reacciona bien, digamos, con una victoria, ¿sí? Después de la crisis, este fuego viene a reafirmarse. Y acá está referenciado en la máquina de flipper de los Simpsons, ¿sí? Y a mí me encantan los Simpsons porque es uno de los ejemplos de la cultura popular norteamericana que entran en el umbral de lo oracular, ¿no? Como hoy en día estamos viendo que los Simpsons predijeron que iba a suceder esto, los Simpsons hablaron que esto iba a suceder, la pandemia, los Simpsons lo dijeron. Entonces me parece genial todo eso, porque uno de los autores dice, mira, si en 40 temporadas, estoy tirando un número, si en 40 temporadas, con 40 episodios, tenemos que hablar de un montón de cosas, las chances de que le peguemos a una u otra cosa son grandes, porque empezamos a hablar tanto de tantas cosas que la gente se fija en lo que bien predecimos y deja de mirar un montón de predicciones que pasamos lejos de, ¿no? Entonces también cómo buscamos las cosas y encontramos lo que estamos buscando. Los Simpsons me parece genial en eso.
y a mí me gusta porque esta victoria para mí es una victoria parcial. El 6 de fuegos para mí es una victoria, pero es una victoria falsa. Es como... por eso que Bart Simpson acá en el medio está ciego. No ve su victoria. O si ganó, le costó la vista. Está parado en una contradicción. Bueno, esto lo explico, es una de las arcanas que están más explicadas. Pero me gusta esa idea de una victoria falsa, ¿no? Es una victoria, está bien, pero no te detengas en este lugar porque no estás viendo. Es más que un estatus, ¿sí? Y en eso, esa idea del estatus en esta arcana está muy conectada con el de Pixie. Y si en algún punto, no sé si consigo llegar, porque son un montón de arcanas que vamos a ver, pero me encantaría que tuviéramos un documento donde se pudieran ver las arcanas de la máquina y las menores de Pixie, una al lado de la otra, porque se ve muy fuerte, o por lo menos para mí me parece que se ve muy fuerte, la influencia que tuvo Pixie en estas menores, ¿sí? La corona de laureles, ¿no? Que aquel caballero de Pixie trae con los 6 bastos puestos, ¿sí? Ese caballero que está ascendido y es la única cabeza que vemos arriba de ese caballo, es un poco la idea de Bart Simpson ciego con la corona de laureles en su videojuego, el fuego, bueno, esas cosas. Después de esa victoria tenemos una quiebra, o la energía se empieza a mover de vuelta y ahí cada elemento va a reaccionar de una manera. El fuego reacciona defendiendo el territorio. Esta es una referencia a un flipper que se llamaba el rey de la selva, ¿sí? Jungle King. O Jungle Queen, en este sentido, porque esta es una propaganda que usa de la sexualidad para vender también el producto, ¿no? Era una máquina que se llamaba The Jungle King y hay una feminidad vendiendo este flipper porque es algo que también vamos a ver que la máquina explora o por lo menos trata de traernos a conciencia de cómo a veces usan de nuestro deseo sexual para vendernos ciertas cosas, ¿no? Este 7 de fichas es la defensa de ese territorio y acá empezamos a ver algo curioso con las menores. Las fichas empiezan a organizarse de una manera diferente, porque hasta ahora, del 1 al 5, se estructuraban en una figura geométrica, ponele, ¿no? Acá ya vemos que hay 2 tipos de figuras, ¿no? Tenemos acá el 4, que está formando una ola, y un 3 que está formando otra y están cortadas por una cruz. Eso nos remite a que hay una revisión de lo que sería el 4 y el 3. Y esto después lo vamos a ver en la estructura del caos, porque esto tiene que ver con cómo me parece que se estructuran las menores, ¿sí? Jungle King, defensa del territorio. El 8 de fichas, yo le digo la urgencia del deseo, y es una referencia a la niñita de Poltergeist, la película, pero no está mirando aquella pantalla difusa y fuera de sintonización de la película, sino que está mirando a Pris de Blade Runner, ¿sí? Es como una niñez, una feminidad, niña, mirando a una adultez andrógina y androide y queriendo ser o tener o tocar o interactuar. Por eso la urgencia del deseo hacia afuera, ¿no? Es como un deseo que viene y desciende, al contrario del 5 que es crisis, es una crisis movilizante, ¿sí? El 9 de fichas, de vuelta hay un 6 de un lado, el 3 del otro, la victoria ciega y el poder, como eso se van relacionando. Es una referencia a Volver al Futuro 2, cuando hay que volver al pasado. Y es más o menos eso, el personaje principal de McFly mirando, que no sabemos bien si mira a la máquina de Flipper, sabemos que por la película mira a la Flipper, pero también hay una feminidad puesta acá, entonces el deseo y el miedo, el encerrarse, el camino, el final del camino de las fichas ya empieza a decaer, se ve que esta urgencia del deseo, si no es concretada o llega a algún lado, empieza a decaer en un cierre, en una creación de una barrera de fuego, un firewall, impedir que el contacto se haga y empieza a enrijecer al cuerpo y a la sexualidad, ¿no? Es como una sexualidad enrijecida. Además de otros detalles que están puestos acá. Y el 10 de fichas es la opresión. Y son 10 fichas que hacen una
flecha descendiente en todo el arcade, ¿no? Entonces todas las máquinas del arcade están siendo aplastadas por un rayo y 10 fichas enormes, a pesar de que hay de al lado de acá una figura que está vestida de blanco, porque es nada más por hacer el juego, no es que es una figura luminosa, pero sino que es un inicio, mientras que del lado izquierdo acá, o del lado derecho de la arcana, tenemos a una figura negra que está saliendo. Entonces hay un final de ciclo en todos los 10 también, ¿sí? Que puede ser un final de ciclo que nos lleva hacia otro elemento, puede ser un final de ciclo que nos lleva de vuelta al inicio del elemento, puede ser un final de ciclo que nos lleva a cualquier lugar del tarot, o puede ser un final de ciclo que nos deja parades en este lugar circulando infinitamente, ¿sí? Entonces todas esas posibilidades están puestas en un final de ciclo. Y después de los 10 tenemos a las figuras de la corte. Y las figuras de la corte son diferentes de las numeradas porque para mí hablan siempre de otredades, ¿no? No es la relación del consultante o de nosotros con el mundo y el elemento, sino que están hablando de otredades. Son personas que están presentes en nuestra vida. Las sotas siempre representan a alguien nuevo, para mí. Esta sota se ve que estaba jugando un flipper, entró esta niñez a la máquina de peluches, pero el peluche que quería está afuera. Entonces habla de ese deseo, de ese movimiento de un ser deseante que va a buscar su deseo y queda atrapada en un lugar y ve que su deseo está afuera. Eso habla de una infantilización o de una falta de entendimiento de cómo funciona el elemento, ¿sí? Entonces se atrapó en su deseo y lo que quería más estaba afuera, ¿sí? Esto es de una foto, esto sucedió, es una referencia a una foto que sucedió, pero digamos que es anónima, ¿sí? Porque también está, como todas las arcanas están movidas, ¿no? Son referencias adulteradas, ponele, ¿no? Esta caballera también es una figura anónima, pero vale entender a esta caballera siempre como un movimiento fuerte, por eso el flipper de las motos, ¿no? Que no tenían ruedas y no iba a ningún lugar, pero la moto que hace un guiño a la 13, ¿sí? Las caballeras siempre son personas que entran y nos traen una energía nueva y conflictiva, ponele. Esta es muy fueguina, como un amante o una persona que viene a un flash, un crush, no sé, alguien que te mueve, flashearla fuerte con alguien y hasta tener una relación bastante rápida con otra persona, ¿sí? Mucha piel, como la 7 también la tenía. Bueno, y la reina de fichas es Freddie Mercury, ¿sí? Y van a ver que las reinas normalmente tienen una potestad y una potencia mucho más fuerte que los reyes en el mazo. No siempre, pero es como las sotas normalmente son masculinidades, las caballeras normalmente son feminidades, las reinas normalmente tienen el poder del elemento, lo saben usar y son como la expresión máxima del elemento, mientras que los reyes no siempre, pero a veces son como la estagnación del elemento o el elemento llevado a una potencia que ya no sirve más y tiene que ser desestructurado para poder plantarlo y que crezca de vuelta. Freddie Mercury, como esa identidad o esa persona del show business, porque el arte, o por lo menos el show business, ¿no? Está en el fuego, esa idea de mostrarse, ¿no? Es Freddie Mercury. Creo que con eso se dice un montón. Tengo mis referencias personales, pero digamos que vamos a dejarla por acá. Y el rey de fichas es Zoltar de Quiero ser grande, la película también de los 80, que habla mucho de ese encierro que es muy parecido con la sota, porque esta es una figura que cumple el deseo de otros, o los deseos de otros, pero en sí misma es nada más que una maquinaria deseante hacia otredades y está encerrado, este Zoltar, en su máquina, ¿sí? Al contrario de la reina que juega un flipper, que es una máquina arcaica, digamos, ¿no? Es diferente, tiene otra narrativa, bueno, eso. Y ahí tenemos a las referencias de las fichas. Y después de pasar por las fichas volvemos a las arcanas mayores y encontramos a la papisa. Y la papisa es Cher, ¿no? La cantante norteamericana.
pero también que tiene una larga historia como una matriarca de la televisión y del showbiz, ¿no? Todavía sigue viva, ¿no? Es como una de las diva pop. Es bien vista por la comunidad LGBT mundial, ponele, ¿no? Es madre de una transgeneridad, tiene un hijo trans, Chad, y habla de eso también. Me gusta buscar también esas informaciones de las referencias, ¿no? Para entender un poco también. Es como una maternidad un poco más disidente, digamos, ¿no? Eso me gusta también, porque va por ahí. Es musical, obviamente, también. Por eso MTV también, el videoclip, vamos a ver que en las arcanas menores se hace presente. Tiene la música, pero también tiene las drogas. Las tabas para mí también son las drogas. Las tabas, taba es una manera en portugués de llamar a la marihuana o al faso, la macoña, el cigarrillo, ¿no? La taba. Y esa taba es como son las drogas, ¿sí? Y la relación que tenemos con las drogas. Como acuosas, porque la papisa es de agua, es lunar, entonces estamos hablando del elemento de agua en este momento, y las tabas con las drogas vienen a hablar de esos movimientos de olas que las drogas proporcionan de contacto con nuestro inconsciente, con nuestra psique, con nuestros sentimientos y de cómo van movilizándonos dependiendo de las drogas que tomemos, ¿no? Yo fumé mucha marihuana, macoña cuando era más joven. Hoy en día ya la relación que tengo con las drogas, ya pegando a los 40 y pico, es menor. Entonces, pero sigo fumando tabaco, tomo mi vinito, ¿no? Entonces es como, y además que también las drogas y la alteración de la psique y de nuestro estado anímico me parece consciente, o a través de algún tipo de mecanismo que sea respiración o cualquier otra cosa, me parece que es una inducción hacia un estado alterado de la conciencia, ¿sí? Y en esa relación de alterar la conciencia, que es tratar de entrar en contacto con nuestro inconsciente, se hacen presentes las drogas y las tabas. Entonces, a través de la acción de de la papisa, veremos entonces a las numeradas de agua. Las tabas arrancan con el as, ¿no? Entonces el as de vuelta nos viene a ofrecer un facito, ¿cómo se dice? Un pega acá, uy, me olvidé. Es porque me falta la cultura argentina de las drogas. Es como una seca, ponele. No sé si es así que se dice, pero bueno. Un peguinha, ¿sí? Nos viene a ofrecer este faso. Toma. El 2 de tabas es una referencia a Michael Jackson y Ola Ray en el videoclip de Thriller. El videoclip de Thriller es importante para el 2 de tabas como un proceso inaugurativo de una nueva media o de una relación mediática con la música, ¿sí? La música a través de las imágenes que van contando narrativas. Pero también el cuento de amor que estaba puesto en el videoclip de Thriller, ¿sí? De cómo esta, de vuelta, tenemos una acción predatoria también de masculinidades hacia las feminidades o las disidencias, o esa historia que habíamos visto puesta también en La Loca, ¿sí? Entonces, que es también una idea que está en la papisa, de esa idea de la virgen. Cuando yo dije que la virgen es esa persona, esa feminidad o esa identidad, porque no hace falta ser, ¿no?, mujer o mujer trans o lo que sea para ser virgen, es como no matrimonial. Es una relación con el sexo no matrimonial. ¿A lo que iba? Bueno, se me fue. La música de Michael Jackson con Ola Ray y esta relación de amor o flasheo amoroso, de vuelta como un inicio del sentir, ¿no? Es casi un encantamiento, un hechizo. El 3 ya gana cuerpo, y lo que está referenciado acá es un grupo de rap norteamericano que se llama Salt and Pepper,
Son tres, ¿sí? Salt and pepper, que sería sal y pimienta, son los condimentos que le ponemos a la comida y le dan sazón, sabor, ¿sí? Entonces el sabor del encuentro, el sabor de lo pimiente, lo picante, lo sabroso del encuentro con gente que vibra como nosotros, ¿sí? Ese es el 3. Además de un grupo que es femenino en un ámbito muy masculino del rap norteamericano, y tienen el detalle de que están con el teléfono de la loca, ¿sí? Que les habla un 3 y sus fasos o sus tabas forman un triángulo invertido, o invertido no porque no hay arriba ni abajo, agua, ¿sí? El elemento agua se ve acá, entonces hay agua en agua, es como, eso es importante también para leer a las menores. Es una tríade, es un guiño muy fuerte al de Pixie, pero con esa referencia de Salt and Pepper y también los videoclips de Salt and Pepper y todo eso. El 4 de tabas es una referencia a Disney o Euro Disney, ponele, pero es como un meme. Esta es una figura que hace referencia a un anónimo, que es una figura memética, que es como si Mickey se sacara la cabeza, terminó el día, se abre una birra, se fuma un faso, se acabó el mundo de la fantasía, pero este faso que se fuma lo hace acordar a esta persona del 3 que había pasado, ¿sí? Es como una memoria melancólica, acuosa, empantanada de un 3 que vibraba, de un agua corriente, de un agua que fluye. Este 4, y en eso hablaba también de cuidado con las estructuras en su elemento, un cuadrado de agua es medio empantanado. Para mí, esto no sé si está en la bibliografía, lo estoy diciendo, así me vibra a mí. Y por eso está puesto así en la máquina. Se termina el reino de la fantasía, caemos en una realidad cruda de los sentimientos o entramos en contacto con una crudeza de nuestros sentimientos al mismo tiempo que estamos rememorando el tiempo donde era piola, ¿sí? Bueno, es Mickey que habla, bla, esas cosas. El 5 de tabas es una referencia a Rescate en el barrio chino, que es una película de Carpenter, de John Carpenter, de los 80, muy pochoclera, muy problemática hoy en día sería, como mucho de los 80, 90 sería problemático hoy. También me gusta a mí que sea así, ¿no? Es como agarrar una década que era un desbunde de políticamente, de una ceguera política, y traerlo a la luz para que veamos las raíces también de lo que tenemos, ¿no? Es como venimos de ahí, venimos de ese lugar. Y este es el villano de la película en un momento de derrota, ¿sí? Entonces los fasos van cayendo, las tabas se van cayendo, y hay una figura que deja el plano mientras este se lamenta y grita un 5 negro, ¿sí? El 6 de tabas es una referencia a Barbie y Ken. La plasticidad de la memoria o la plasticidad del recuerdo, de cómo alteramos plásticamente nuestras memorias, nuestras infancias, como nuestra memoria también la pensamos como algo orgánico o real y es muchas veces construido, ¿sí? La plasticidad de los sentimientos, el juego de niñez pero de imitación, y también está el boombox que hace una referencia a la diabla, ¿sí? Entonces vemos acá estas cajas de sonido tocando el 6 que nos hacen una referencia a la diabla. El 7 de tabas es una referencia a Monty Python, que es un grupo de humor británico muy fuerte, anterior a la década de 80 y 90, pero también tenían su presencia en esa década, la vida de Brian, y un montón de otras cosas, además que tienen una pluralidad tremenda, pero tienen un surrealismo muy peculiar, ¿sí? Entonces este 7 de tabas habla de esos sentimientos surreales. Es una figura de un sketch que era surrealista y también trata la idea de una overdosis, ¿sí? Porque si estamos hablando de drogas y estamos pensando en una exageración, estamos también hablando de un aviso de una overdosis, ¿sí? El 8 de tabas es una referencia a Shelley Duvall, que trabajó en El Resplandor de Kubrick, y Shelley Duvall fue medio que abusada por Kubrick en esa filmación,
Y, y eso es lo que está representado acá, ¿no? Como un lugar que tenés que salir porque te están abusando o estás siendo víctima de abuso o te estás poniendo en una situación de abuso. Como un núcleo, ¿sí? No tomen también lo que estoy diciendo como, es eso lo que significa. No, es como por ahí va, ¿sí? Digamos que por ahí va. Con el detalle de que tiene dos cartas, tiene una carta en la mano que es lunar y todo lo que eso conlleva, pero tiene una novena taba también en su mano y el 9 de tabas para mí es la felicidad. ¿Sí? Entonces después que salimos de este lugar encontramos un lugar propio, sentimental, que nos hace felices. Y la felicidad está representada por Wendy Carlos, que es una instrumentista que trabajó con Kubrick también, hizo la banda sonora del Resplandor, trabajó en la banda sonora de Tron, de Naranja Mecánica, es grande compositora, es una mujer trans. Y está acá representando a la felicidad en su estudio con sus dos gatites y sus instrumentos, su Grammy, ¿no? Pero está sola, en su solitud, pero bien con sus aguas, ¿sí? Y todas las tabas ahí como una grande corona puestas ahí atrás. Y el 10 de tabas es una referencia a una película que yo la conozco como Visiones Alteradas, porque Visiones Alteradas es el nombre en portugués, que habla un poco de la experiencia de un científico que experimenta con la cámara hiperbárica, no sé si se dice así, pero es aquella cámara donde te cerrás en un tanque de agua sin poder escuchar, ver y flotando, ¿no? Entonces estás tratando de no sentir nada para entrar en contacto con tu inconsciente. Véanla si pueden, es una gran película. Y es por donde va. Es como la falta de sentir nos trae visiones alteradas. Además de las drogas, como esa overdosis que nos produce alucinaciones. ¿Sí? Y llegamos entonces a lo que serían las figuras de la corte, de las tabas. Y empezamos con la sota, que es una masculinidad, que es Chich, de Cheech y Chong. Cheech y Chong era un grupo, o un dúo, de comediantes también chicanos, norteamericanos, mexicanos, inmigrantes o de familias de inmigrantes mexicanas, que trabajaban mucho con el humor de la droga. Eran a favor de la legalización, del movimiento de legalización de las drogas, principalmente de la maconha. Pero también como una sota que las tabas, cuando vamos a ver los humos, que serían las aguas, esta sota tiene gran potencia, ¿no? Entonces suelta un humo enorme. Entonces esta sota no tiene mucho manejo del elemento, pero lo tiene en gran potencia, ¿sí? La caballera es Elvira, de Scarface, con Al Pacino. Esta es Michelle Pfeiffer, que hace de Elvira. Y Elvira, para mí la caballera es el primer momento donde hablamos de Horse, y Horse es la heroína en inglés, o se le dice Horse a la heroína. Entonces no estamos hablando sobre el faso, sino que drogas un poco más pesadas. La caballera habla de un contacto o de una relación con drogas un poco más tensa. Además de que Elvira en la película de Scarface tiene una relación amorosa muy fuerte con el personaje de Al Pacino, y es muy cautivante, ¿sí? La reina de tabas es Venus Extravaganza, la conocen, si la conocen de la película Paris is Burning, de 80 y poco, que es un documental de la escena ballroom, en Nueva York. Y es una transgeneridad, una travestilidad, es una mujer trans travesti norteamericana que murió a manos de un cliente, ¿no? Entonces la reina de tabas, también como esos sentimientos o esas relaciones, sin querer romantizar, ¿no? Sin romantizar nada en este momento, pero también como ese pasaje amoroso por lugares bastante violentos, pero con una fe o sin perder sueños, y que a veces cobran precios tan altos como la vida.
¿sí? Esta es la reina de Tabas y su potencia es ascendiente, no como la sota que va bajando re fuerte. Esta reina va iluminando y es muy lunar. Y también tiene el boombox como el 6 de Tabas y la diabla. Y el rey de Tabas, que ya tiene su humo como más finito y más trabajado, y su sombra le deja con ciertos cuernos, de vuelta a la diabla, es Grace Jones. Y Grace Jones es una feminidad bastante masculinizante o masculinizada, que juega con ese papel de la feminidad, de la masculinidad y las ropas que puede ponerse o no. Tiene trazos muy rectos, pero es una mujer jamaiquina o descendiente ahí de jamaiquines en Estados Unidos, ¿sí? Y es el rey de Tabas. Esto como las referencias que están puestas acá son también como puntos de entrada a todo esto, ¿no? Yo no quiero tampoco, porque no es así que yo los veo, no es que las referencias explican a las arcanas. Lo que hacen es darle una profundidad extra, o por lo menos expandirles un poco para más allá de lo que ya fue dicho, ¿no? Esa es mi intención con esto. La referencialidad no está puesta para que vayan y digan es esto, sino que digan, también es esto, ¿no? Que podamos explorar y expandir para más allá. Propongo una entrada, un camino de entrada, una puerta para ese cuarto que está lleno de otras puertas, ¿sí? Bueno, y después que pasamos por la papisa, llegaremos a la emperatriz. Y la emperatriz es Natalie Portman haciendo de Jacqueline Kennedy Onassis, ¿sí? En la película Jackie. Y esta ya es una película de 2005, pero la referencia de Jacqueline Kennedy viene anterior a los 80 y posterior. Entonces esta emperatriz, así como la papisa también lo hacía, está traspasando medio eras para afuera de los 80-90, ¿sí? Al mismo tiempo que Cher está inserida mucho más personalmente en un pasado, y esta es Natalie Portman en 2005, entonces está en un futuro. Eso también habla de temporalidades y tensiones entre las arcanas, ¿sí? También tenemos que tomarlas como un conjunto de, ¿no? No son elementos isolados de la máquina, no son engranajes, sino que son mucho más orgánicas. Entonces tenemos a Jacqueline Kennedy puesta como la emperatriz. Esa idea de una aristocracia norteamericana inventada, ¿no? De familias que son nada más que ricas y nada, es esa, su nobleza viene de su poder, no tienen una nobleza intrínseca como cualquier nobleza, como cualquier realeza, ¿no? Viene de su poder económico, pero crean la idea de una aristocracia norteamericana, lo que es muy loco. A mí me gusta, y entonces ponerla a Jacqueline Kennedy, o ponerla, mejor todavía, ponerla a Natalie Portman haciendo de Jacqueline Kennedy, me parece de ese juego de espejos de la aristocracia, de la realeza, de ese linaje monárquico norteamericano, que hoy en día estaría un poco más jugado por lo que serían, no sé, Beyoncé y Jay-Z, que son artistas y son parte de una realeza negra norteamericana, que es fruto de su trabajo, self-made, bla, pero como ese trabajo de idealización, romantización y pedestalización de ciertas personas, crean también la base de una sociedad desigual, ¿sí? Estamos hablando del elemento tierra, entonces estamos hablando acá de pertenencias y de cómo esas pertenencias se justifican a través de mecanismos de actuación, ¿no? De cómo pensamos que hay una cierta justificativa real para que algunos tengan más que otros, siendo que no hay una justificativa real, a no ser la tomada de armas y la tomada de tierras y la tomada de, ¿no? Siempre es una tomada de la base de la inseguridad, pero el sueño de la tierra o de esta es que podemos actuar, algún día nos toca ese papel, nos tocará ese papel de millonarios de la realeza, nos tocará en algún momento, si trabajamos mucho, nos tocará desempeñar ese papel de la riqueza y de la nobleza, lo que también es una falacia. Pero bueno, la emperatriz de vuelta hablan de ella. Y está puesta la idea de la naturaleza, ¿no? Porque la papisa es más intuitiva, lunar. Para mí la emperatriz es la tierra posta, el planeta Tierra. Y la naturaleza, o
lo que vive en este planeta, de cómo no lo conseguimos entender en su real dimensión, ¿no? De cómo estamos siempre también romantizando lo que es la vida y lo que es la naturaleza. Y en ese sentido yo propongo, y lo vamos a ver después, también que ese volver a lo natural, que es muy de la New Age también, es también una falacia. El ser humano no tiene cómo volver, no tiene raíces a volver, no tiene naturaleza a volver. Por eso es todo es un gran acto, es una gran obra de teatro, es una gran obra televisiva, es un reality show, pero es un show. Y en eso no es que sea mejor o peor, pero mirarlo crudamente como es nos ayuda a transitarlo, ¿no? Romantizar no nos lleva a ningún lado. Bueno, por ahí. Y como estamos viendo el elemento tierra, veremos a las arcanas menores de tierra. Y las tierras están representadas en la máquina por los tiempos. Porque para mí los tiempos y la tierra son la misma cosa, ¿no? El espacio-tiempo, cartesianamente, después Einstein viene a decirnos que son lo mismo. Ponele también, porque no soy física cuántica, no soy física, no soy estudiosa de nada de eso. Yo tengo una base, ponele, teórica, muy básica. Pero digamos que intuitivamente para mí el espacio-tiempo es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Digamos que tenemos esta idea de que el espacio es concreto, ¿no? Y el tiempo es que se mueve. El tiempo es una invención, ¿no? El tiempo es una invención humana. Que hay sazonalidad, que hay una estación, que hay un movimiento, que está bien, eso existe. Pero que hay segundos y minutos y horas y días, es una convención humana, que estemos al año 2021 de la era cristiana. Son convenciones, los territorios también son convenciones, ¿no? El Estado argentino, ¿qué mierda es el Estado argentino? Sino una gran convención colonial, o postcolonial, como se quiere decir, pero que no existe en una materialidad, ¿no? Es una convención que acatamos, como acatamos también que es una convención el pasaje del tiempo. Lo que podemos ver es que hay una sazonalidad, ¿no? O sea, los astros se mueven, el sol se mueve, eso tiene una causa en nosotros y en la Tierra, entonces está bien, hay una aprehensión de una realidad para poder entenderla, está bien, pero convencionamos un montón de cosas a través de esa observación, ¿sí? Porque podríamos sacar conclusiones diferentes, ¿no? Crear una astrología nueva, si lo quisiéramos. Como podemos crear estados nuevos, si lo quisiéramos, o no tener estados, naciones, si lo quisiéramos. Son convenciones. Podemos marcar el tiempo de otra manera, si lo quisiéramos. Pero digamos que en este momento la Tierra no quiere. Y estamos ahí, en estas convenciones. El reloj, como tiempo, es una de esas convenciones que rigen el espacio. El tiempo y el espacio como dos fuerzas que no están disociadas, porque para mí lo que crea el tiempo es el movimiento. O sea, sin el movimiento espacial de la Tierra, su gravitación, la orbitación al Sol y el Sol en su movimiento en la Vía Láctea y la Vía Láctea en el movimiento galáctico, sin ese movimiento no hay tiempo, ¿sí? Entonces, de la misma manera que no pasamos el mismo minuto, ahora no es lo mismo que un segundo atrás y ya fue y eso ya es pasado porque estamos moviéndonos en el tiempo, también si lo pensamos en un macro espacialmente, no estamos transitando nunca el mismo lugar. Eso de que la Tierra gira alrededor del Sol y estamos en el mismo punto galáctico es mentira, porque toda la galaxia se está moviendo y nunca estamos pasando por el mismo lugar, ni espacialmente ni temporalmente. Entonces es lo mismo porque son dos fuerzas que actúan movimentándonos. Y la decrepitud del tiempo, o sea que perdamos, o sea la muerte, ponele, o que envejecemos, es la materia decomponiéndose a nuestra plena vista, ¿no? Entonces el pasaje del tiempo es nada más que una decrepitud del espacio. Ponele, ¿no? Filosóficamente o de la manera que yo la veo. Por eso la Tierra es tiempo, ¿sí? Este haz de tiempos no nos viene a dar nada. Tiene un reloj en el pulso y nada más. No nos viene a dar nada, porque el tiempo no se puede dar, ¿no? No es como algo
que se otorga. Metafóricamente, ¿sí? Esta es más poética, ponele. No se otorga el tiempo. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Y lo que tenemos es lo que tenemos y no sabemos cuánto tenemos. Es un regalo, pero no viene a ofrecernos nada. Esta mano no carga con algo. El 2 de tiempos es una referencia a Dennis Rodman. Dennis Rodman era un jugador de básquet de los 80-90. Le decían el gusano. Y esta es una foto, una referencia a una foto. Je ne sais pas, una pipe. No hablo francés, nada, pero es eso la idea de Magritte. De la representación. No, me estoy reyendo. Perdón. Dennis Rodman, en su época de facultad, cuando jugaba básquet universitario, antes de entrar a la NBA. ¿Sí? Y bueno, si conocemos a Rodman, sabemos que tuvo una carrera bastante polémica, jugó con su cuerpo, ¿no? Se pintaba, se tatuaba, se casó vestido de novia. Era más un juego, un acto que una representación identitaria piola. Hoy en día políticamente es un facho, ponele, bueno, nada. Pero acá estaba en la potencia de su juventud. Entonces el 2 de tiempos nos viene a hablar de esa potencia, de cómo vamos a organizar nuestro tiempo y cómo vamos a darle uso a nuestro tiempo, ¿no? En este momento se vienen cambios y se viene esa gran potencia. No es exactamente de la juventud, sino que esto puede presentarse a cualquier momento hacia nosotros, pero es esa idea de el tiempo que nos va a ser otorgado y qué es lo que vamos a hacer con él. El 3 de tiempos es una representación de Gwen Stefani, de la banda No Doubt, en su época de inicio, cuando todavía era No Doubt, en el videoclip del Tragic Kingdom, I'm Just a Girl, o sea, soy solo una chica, ¿sí? Entonces, en los tiempos está puesta la relación con el cuerpo, la juventud, una juventud femenina, soy solo una chica en un mundo que me quiere oprimir, no sé qué, por ahí va la música, ¿sí? Y está este cuerpo que viene un vehículo y la choca, pero ella se mantiene entera y el vehículo se rompe, ¿sí? Entonces habla de una fortaleza, de ese inicio, por este 3 también que crea un triángulo terrenal de tierra, ¿no? Y veamos también que en los tiempos los números están puestos en la ropa del cuerpo. El 4 de tiempos es una escena de Mi Pobre Angelito 2 en Nueva York con el ex mandatario facho de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, y Macaulay Culkin, ¿no? Como dos relaciones con la fortuna están puestas acá, ¿no? Dos relaciones con el poder, dos relaciones con la media, dos relaciones con el pueblo, dos relaciones muy fuertes están puestas acá. El 4 de tiempos para mí, como un 4 de tierras, es más un camino que una estructura. Puede ser estructurante si lo vemos así, entonces Donald Trump viene a representar la herencia condensada, apretada y firme de una mano que no quiere soltar el poder, y de una infancia emancipada a través de su propio trabajo, con una historia de abusos y progenitores de mierda, que supera todo eso a través de una apertura, ¿no? De un soltar todo lo que le hacía famoso. Y una escalera atrás, como un poder ascender si vamos en dirección opuesta a lo que Donald Trump nos está apuntando, ¿sí? Bueno, eso. El 5 de tiempos es Don Ramón. Está representado Don Ramón de El Chavo del Ocho, y Don Ramón mirando a su propio reflejo de la mortalidad, ¿sí? Esta es la crisis de los tiempos, el fin del cuerpo, y la falta, ¿no? La falta. El 6 de tiempos, que forma una nave, y hay una nave abajo, es Xuxa. Del show de la Xuxa, que es un programa brasileño, pero la deben conocer porque trató de entrar en tierras argentinas
não? O show da Xuxa, Sopra Baixinhos. Um grande abraço, salve.
Llegamos al emperador. Y el emperador, como aire, tiene representado a Stanley Kubrick, que lo habíamos visto apareciendo en las tabas. Stanley Kubrick, director de cine norteamericano, representado en una fotografía por su hija y plasmado en la máquina, ¿sí? Es el 4, es la estructura, es el que corta. Y es regente de los aires. Y en ese sentido vamos a ver entonces a las VIX. Y las VIX, bueno, la mano de VIX posta viene a traernos una VIX para que escribamos, porque las VIX tienen esa relación con el texto, las ideas, la bajada de las ideas, pero también la industrialización de esas ideas y de cómo nuestra sociedad también no puede pensar para más allá de una sociedad industrial, ¿no? Es como si estuviéramos en un punto en la historia en donde es imposible pensar utopías diferentes, ¿sí? O pensar narrativas diferentes a la industrialización. Y la producción cultural industrial, ¿no? La industrialización de la cultura. Pero el texto. Entonces en las VIX vamos a ver que están representadas personas también que escriben y que tienen una relación muy fuerte con la dirección y la pantalla chica también, ¿sí? El escribir para la pantalla. El 2 de VIX es Marilena Walsh. Marilena Walsh como cantante, pero también como escritora de cuentos, ¿sí? Es ella la bifurcación surreal de la primera manifestación de las VIX. El 3 de VIX es Edward Newman, mascota o representante personaje de la revista Mad, que era una revista de humor, pero Mad también significa Mutual Assured Destruction o destrucción mutua asegurada, que era el lema de la Guerra Fría, ¿no? La locura de la Guerra Fría, la locura de la destrucción mutua asegurada. Está haciendo dedo, pero de una manera que no sirve, porque quiere salir, quiere ir a algún lugar. Habla, ¿no? El 2 no, pero el 3 ya habla. El 4 es una representación de Casades con hijes, pero de la norteamericana. Esta es Peg Bundy, que está en una cama fuera de la casa, sin hijes, sin marido, o por lo menos está con alguien ahí que le dice por atrás de la puerta un 4 y está todo en paz, ¿sí? El 5, la crisis de las VIX, es una representación de Afrodita o Venus, que era el robot femenino en Mazinger Z. La cabeza de Mazinger está derrotada, sale humo de su cabeza, Mazinger derrotado habla y Afrodita sigue parada arriba. Las VIX empiezan a dibujar en las líneas de abajo y vemos también que se empieza a crear un ojo. La 6, que sería una buena arcana, es realmente una buena arcana para mí. La 6 de VIX habla de ciencia, es una representación de Yoga Bhagava, que es un programa infantil, y está representado acá Bismarcky, que es un rapero norteamericano de la década de 80 que esta producción de los 2000 lo trajo para actuar y ponerlo de vuelta en cosa que como Tarantino hacía con John Travolta y esas cosas de agarrar gente que está olvidada y traerla a la modernidad. Me encanta eso y habla un poco de esas ideas que vienen. Ahí va. Además de que Yoga Bhagava lo veía con mis hijas también. Me encanta. El 7 de VIX es una representación de Jim Henson con los Muppets, ¿no? Y la idea de la sombra, el ojo que se hace represente ahora en el 7, como su creación habla, ¿no? Como es el Muppet que habla por él, el ventriloquismo, las creaciones que ocultan su creador, si bien que Jim Henson era re visible, ¿no? Pero con la idea de que cuando estamos viendo un títere vemos una verdad, creemos una verdad, es una representación, pero no nos importa, no decimos, che, eso es un muñeco de paño, ¿dónde está la persona? Creemos esas mentiras, ¿sí? O esas narrativas. El 8 es una representación del creador de Thunderbirds, que no me acuerdo su nombre, porque lo que importa son los Thunderbirds. Esta era un tipo unos Muppets, pero eran unos Muppets más rústicos, anteriores, ingleses,
es como la raíz de esta mentira, pero esta ya se deja ciega a su creadora, ¿no? O su creador, su creadore. Está ciegue por la creación. Entonces, no solo mira a través de sus narrativas, mira y comprende el mundo a través de su creación, habla a través de su creación, perdió su subjetividad. Y el ojo que está decayendo. El ojo ahora mira a través de la ventana y este que está representado acá es Alan Moore. Alan Moore, creador de La broma mortal o The Watchmen, ¿no? Y habla de tomar los terrores y transformarlos en narrativas potentes. Este 9 de vuelta viene a hablar de un... El único 9 que a mí me parece que es tensionado es el 9 de fichas. Los otros 3 elementos, el 9 para mí me gusta, habla bien. Entonces Alan Moore, transformando terrores en potencias. Y el 10 es una figura anónima de un carnaval de la década de 30, 40, si no me engaño 50, por ahí. Y yo le digo el carnaval de las almas perdidas o algo así. El 10 de VIX para mí son neurosis, es la mentalización profunda y ruminante, somatizaciones, paranoias, neurosis, depresiones, nada. Todos los problemas y enfermedades mentales están puestas en el 10, que es una figura bastante problemática. El ojo perforado por las VIX, ¿no? La sota de VIX es la mascota de la fábrica VIC, ¿no? La marca VIC. Esta es una quiebra de copyright. No me importa, pero está ahí. Y esta VIC, al contrario de la mascota, tiene un ojo, ¿no? Entonces veamos el ojo de las VICs pasando. Esta sota tiene una bifurcación en la punta de la VIC enorme que tiene en su mano. El caballo es una representación de una escena de Twin Peaks, de David Lynch. El ojo de las VIX está en el nombre, entonces vemos también la surrealidad de las ideas o de cómo la potencia del caballo de VIX está en ese surrealismo. La reina de VIX, con el ojo en la camiseta, es Akira Toriyama, creador de Dragon Ball Z. Una persona que es muy imaginativa, pero socialmente es un inadaptado. Y terminamos este viaje con la Pixie misma, rey de VIX, Pixie, que nos muestra una carta y tiene el ojo sobre la mesa. Y con esto terminamos esta segunda incursión a la máquina. En la próxima terminaremos de ver las referencias que ya no van a ser nombradas, pero voy a hablarlas en la estructura del caos, y terminando eso vamos a estructurar la máquina para ver cómo nos puede hablar a través de su estructura también, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias.